así. En esta clase vamos a ver un poquito de práctica, lo que es la parte de SQL Injection. Entonces, para eso lo que voy a hacer es abrir mi máquina virtual, mi VirtualBox. Voy a cerrar mi cámara y voy a compartir mi pantalla de manera completa. Perfecto. Ahí ya estarían visualizando. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a, como le dije, a nivel teórico nosotros ya habíamos visto lo que es una de las vulnerabilidades más populares, más famosas y la que más se practica de repente, ¿verdad? Que es SQL Injection, que es un ataque que tiene que ver con las bases de datos. Sabemos nosotros que SQL es el lenguaje, en este caso, que se utiliza para realizar consultas, para realizar modificaciones de los registros, de los datos que están contenidos dentro de una base de datos. Entonces, este lenguaje también, como cualquier otro lenguaje de programación, puede, si es que si es que no se hacen las buenas prácticas a la hora de programar, a la hora de escribir, en este caso las consultas, los queries, ¿verdad? Entonces también puede darse casos de que tengamos vulnerabilidades en nuestro sistema, en nuestra base de datos, ¿verdad? Eso significa que nosotros estaríamos dejando como una puerta abierta, ¿verdad? Como una posibilidad, un riesgo alto de que las personas que de repente tengan conocimiento de este tipo de ataques, por ejemplo, pueda probar diferentes técnicas para acceder a nuestra base de datos y poder en este caso hacer lo que quiere, ¿verdad? De repente modificar datos, de repente crear una cuenta para él, borrar datos, copiar datos. Entonces, hay muchas cosas que puede hacer una persona una vez que consigue, en este caso, meterse dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra base de datos. Entonces, es interesante y es importante que nosotros tengamos conocimiento de esto, de esta forma, de este mecanismo de ataque, para que nosotros podamos de repente protegernos a nosotros mismos, proteger a la empresa, en este caso para la cual vamos a trabajar, o nuestra propia empresa. Entonces, vamos a ver un poquito estos temas. Como tiene que ver con base de datos, entonces sabemos que las bases de datos tienen una estructura, es un servicio que tiene que correr sobre una máquina, sobre un sistema operativo, ¿verdad? Y hay diferentes motores de base de datos. Sabemos nosotros que los más populares, por ejemplo, son MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres, MariaDB, un montón de bases de datos más, Firebird, un montón de bases de datos más que podemos citar. Y la mayoría de ellos, por lo menos las relacionales, ¿verdad? Utilizan SQL, ¿sí? Utilizan SQL. Los que son en este caso bases de datos, digamos, no SQL, tenemos que saber que hay una cierta confusión con el nombre. A veces nosotros escuchamos no SQL y creemos que estas bases de datos no utilizan SQL, ¿verdad? Lo que significa ese no SQL, por ejemplo, las bases de datos como MongoDB, no es que no utilizan SQL. Lo que significa ese no sería not only, ¿verdad? Not only SQL. Significa eso que no solo SQL. Es decir, es una base de datos que además de SQL, ¿verdad? Además de permitirnos trabajar con SQL para hacer nuestras consultas, para hacer las manipulaciones de los datos dentro de nuestra base de datos, nos da otras posibilidades, otras opciones para que nosotros podamos trabajar con los datos, ¿verdad? Entonces, no nos confundamos cuando veamos ese nombre, esa nomenclatura, ¿verdad? SQL sabemos nosotros que en inglés sería Structured Query Language, ¿verdad? O lenguaje de consulta estructurado.
Y lo que sería NoSQL, como les digo, sería Not Only Structured Query Language, ¿verdad? Es decir, no solamente SQL. Además de SQL nos da otras posibilidades. Y existen bases de datos de este tipo, por ejemplo, muy famosos. Entre los más conocidos, por ejemplo, está MongoDB. ¿Sí? Bueno, sabemos nosotros que la base de datos entonces, cualquiera que sea, generalmente utilizan el estándar SQL para trabajar, en este caso para hacer las consultas. No existe un 100% de estándar para las bases de datos, para el SQL en este caso que manejan los diferentes motores de base de datos. Hay pequeñas diferencias, pequeñas variaciones dependiendo de cada motor que nosotros utilicemos, ¿verdad? Pero hay un mayor porcentaje en donde los códigos son iguales o muy similares, ¿sí? Si nosotros trabajamos con MySQL, vamos a tener una forma, una forma de escribir, de hacer las consultas. Y de repente si trabajamos con PostgreSQL hay cosas que va a funcionar, hay cosas que van a ser compatibles, ¿verdad? Entre Postgre y MySQL, y hay cosas que no van a ser compatibles, ¿sí? No existe, lastimosamente hasta ahora, no hay un estándar 100% para las bases de datos con relación a SQL. Bueno, en el caso de metiéndonos un poquito ahora a lo que es la estructura de una base de datos, sabemos que una base de datos tiene eh, sus tablas, y dentro de las tablas están los campos, ¿verdad? Los campos tienen un tipo de datos, tienen, en este caso también pueden ser primary keys, pueden ser foreign keys, ¿verdad? Pueden ser opcionales, pueden ser de diferentes tipos de datos. Entonces, para las consultas, por ejemplo, nosotros generalmente lo que hacemos es referenciar a las tablas, y dentro de las tablas meternos dentro de lo que serían los campos, y ahí hacer las consultas, ¿verdad? Podemos hacer inserciones, podemos hacer modificaciones, podemos hacer, en este caso, eliminaciones, ¿verdad? Entonces, diferentes funciones que podemos hacer a través de SQL dentro de las bases de datos. Bueno, en el caso entonces de SQL Injection, como le digo, es un ataque que se aprovecha de las vulnerabilidades, específicamente en las bases de datos, y mediante mediante esta técnica de ataque entonces se puede acceder a la base de datos, y se puede, en este caso, hacer diferentes cosas una vez que el atacante se encuentra dentro de dicha base de datos. Bueno, nosotros vamos a ver una pequeña práctica con nuestra herramienta que instalamos justamente para ese fin, que es el metaexploitable. Metaexploitable, saben ustedes que es un sistema operativo que viene con muchas vulnerabilidades que nosotros podemos utilizar, en este caso, para hacer prácticas. Justamente su objetivo también es ese, ¿verdad? Que nos facilite o nos ayude a nosotros, para poder ver, para poder practicar, para poder probar cosas referentes a lo que sería seguridad informática, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar nuestro metaexploitable, nuestro pequeño laboratorio, y esperemos que se cargue nuestro sistema. Ahí se va a empezar a cargar. Perfecto. Se carga, se carga. Bien. Recuerden que esto es un Linux, un sistema operativo basado en Linux. Es un sistema operativo bastante sencillo, muy, muy fácil de instalar, de trabajar, de configurar. La semana pasada hemos visto un ejemplo con este sistema operativo de cómo nosotros podríamos hacer, en este caso podríamos utilizar backdoor, por ejemplo, para acceder a lo que es el sistema operativo, explotando en este caso las vulnerabilidades que tiene este sistema operativo en sus diferentes puertos.
Perfecto. Entonces, recuerden que en en el caso de este sistema operativo, al menos, eh, tenemos unas credenciales que era MSF admin y el mismo MSF admin para la contraseña. Bien, ahí yo me estoy metiendo dentro de esta herramienta. También quiero iniciar mi Kali Linux, que es el otro sistema operativo, que es la herramienta que habíamos dicho que vamos a estar utilizando para el propósito de la clase de hoy. Kali Linux, recuerden que es el sistema operativo, digamos, que es utilizado por profesionales del área de la seguridad. Entonces es importante que nosotros sepamos también por lo menos algo de estas herramientas. Kali Linux, vamos a esperar que se cargue el sistema operativo. Y era así. Perfecto. Ahí inicia el sistema operativo. Cargar todo. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro sistema operativo entonces listo. Y lo que nosotros vamos a estar haciendo es, primeramente vamos a entender un poquito cómo son esas vulnerabilidades de la vulnerabilidades, en este caso de SQL Injection. Entonces vamos a utilizar nuestro metaexploitable y nuestro metaexploitable en este caso trae algunas herramientas que nos van a servir a nosotros para hacer estas prácticas que les dije. Entonces en este metaexploitable nosotros vamos a ver qué configuración de IP tenemos, ¿sí? Ifconfig es el comando que utilizamos dentro de Linux para ver en este caso la configuración de IP de este equipo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá me muestra la IP, en este caso la dirección IP de este equipo, que es la 192.168.0.6. No sé si se ve, porque realmente no puedo hacer, no puedo apuntar con el mouse, porque me desaparece cuando estoy encima de la... Entonces esa IP es la que yo voy a utilizar para acceder. Recuerden que estos equipos, que en mi laboratorio yo era que configuré justamente de la forma que me pueda facilitar en este caso que estos equipos se puedan conectar entre sí a través de la red. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la IP 192.168.0.6 para acceder a este equipo a través de Kali. Bien, en este caso venimos a Kali y vamos a abrir un navegador, y a través del navegador vamos a abrir esa IP, porque justamente es una página que nos provee metaexploitable para acceder a los sitios que son vulnerables. Hacemos enter y en este caso me dice acá no que no me puedo conectar. A ver, 192.168.0.6. Ok. Bueno. A ver. Voy a mirar un poco mi configuración de red para este equipo. Porque, bueno, acá al menos sí está todo bien. Permitir todo. Cable conectado. Perfecto. Si yo hago un ping 192.168.0.1,
Ok, hay conexión. Punto 1 sí, que sería la y punto 6. Sí, hay conexión. Bueno, hay conexión. Debería en este caso conectarme. Este 192.168. Bueno, es en mi meta exploitable 100.6. ¿Por qué no me abre acá desde mi Cali? 192.6. No. Bueno, bueno, igual voy a probar desde la máquina, desde mi máquina de acá. Voy a probar conectarme. Punto 6. Entonces, ahí. No. Igual no se me está conectando. A ver un poco por qué será. Eh, ah, 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 ah. Y mi meta exploitable será que tiene sí, permitir todo. A ver un poco, ¿por qué será? ¿Por qué será? Show. If config. Mantiene la misma. Mantiene la misma configuración. Y justo estaba probando con este y estaba funcionando. 192. Acá está. Este es, por ejemplo, el que estaba probando. Bueno, voy a ver si a ver, logout y voy a probar 192. Ish. Bueno, no se puede conectar. Voy a cerrar. Voy a ver si puedo. Si reiniciando esto me funciona porque es raro que no esté funcionando. Vamos a iniciar de vuelta. Ok. Vamos a esperar que se cargue todo. Perfecto, vamos a ver si ahora msf admin. Muy bien. If config y me sigue dando la misma IP. Vamos a probar de vuelta. Punto 6. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahí está. Esta es la página que quería ver. Entonces me voy de vuelta a mi Kali también y probar. Voy a probar acá también. Entonces abro de vuelta mi navegador. Estoy dentro de Kali Linux. Y lo que hago es entonces llamar 192.168.0.6. Y ahí está. Esa es la página que quería ver. Me estoy conectando
desde mi Kali Linux ahora eh, a Metasploitable. De hecho, que cualquier equipo que esté dentro de esta red en donde yo estoy se puede conectar a esta máquina a través de su IP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una posibilidad, una herramienta que se llama DBWA, ¿verdad? En donde nosotros podemos practicar. Generalmente el nombre de usuario es admin y la contraseña es password. Ahí, en este caso, accedemos a la página y tenemos una serie de vulnerabilidades, en este caso, que nosotros podemos practicar, ¿sí? Acá vemos, acá me dice que hay una seguridad alta. Vamos a irnos a la configuración de acá y vamos a decirle que la seguridad sea baja para nuestra práctica. Actualizamos eso, vemos que se actualizó y vamos a meternos acá en donde dice SQL Injection. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa en SQL Injection? Por ejemplo, nosotros podemos empezar a practicar, y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a cualquier sitio web y vemos, por ejemplo, el enlace, en este caso la URL o el dominio, ¿verdad? La URL del sitio, y nosotros, por ejemplo, ingresamos así un apóstrofe eh, para probar. Lo que nos tiene que devolver en este caso el sitio web es un error de este tipo. Entonces, esto significa que esta página web es vulnerable, ¿sí? Si nos devuelve un tipo de error, en este caso SQL. ¿Bien? Acá nos está mostrando un error de SQL. Ya nos dice que el servidor de base de datos es un MySQL. Entonces son informaciones que ya nos da a nosotros una vamos a decir, una pista, ¿verdad? De que este sitio es vulnerable. Bien. Si yo, por ejemplo, acá le pongo el número 1, me va a mostrar información. Acá, por ejemplo, me dice que el primer usuario es admin y me muestra más información así. Eh, por ejemplo, nosotros podríamos listar así una serie de cosas. Ya, esto ustedes saben que o tenemos que entender que son, en este caso, instrucciones en SQL que estamos nosotros inyectando a través de este campo. Esta es una herramienta que viene con esta vulnerabilidad. La idea es que nosotros entendamos cómo es que funciona eso, ¿verdad? Entonces, pues, si escribimos, por ejemplo, estos serían como sintaxis de SQL, ¿verdad? Eh, Así, igual a 1. Y, por ejemplo, con un comentario, así. Y, por ejemplo, esto lo que hace es, fíjense, listarnos todos los usuarios que tiene esta web. ¿Ven? Todos los usuarios que tiene, en este caso, esta web, o en este caso, esta base de datos. ¿Sí? Y ya con esto nosotros podríamos empezar a probar diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un ataque de fuerza bruta para el password, para en este caso probar el password, a ver si acertamos, ¿verdad? Entonces ya tenemos informaciones de los usuarios, por lo menos los nombres de usuarios, y ya con eso podemos empezar a trabajar para poder hacer, en este caso, para poder acceder a la base de datos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan en esta parte, si nosotros generalmente, bueno, yo les dejé acá en la página, voy a ver si puedo, en este caso acá, si ustedes se fijan, a ver, sí, acá en la clase 12 van a encontrar esta página que dice algunas webs vulnerables. Y primeramente quiero mostrarles este que dice acá, buscar web vulnerables. Esta página
nos da una forma que nosotros podamos buscar, ¿verdad? Algunas web vulnerables en Google. Em, Aquí hay una lista. Fíjense en estas páginas, por ejemplo, de esta forma podemos buscar las páginas que son vulnerables. Voy a ver si este es un in URL. Voy a irme dentro de Kali. Eh, lo más probable es que no pueda. Entonces in URL y voy a probar esta in URL dos puntos item. eh, Aquí item, en este caso va a ser igual a igual a item id igual item aquí item id igual y vamos a buscar y acá va a aparecernos una serie de páginas que de repente pueden presentar vulnerabilidades. Bien, entonces fíjense en el primero, vamos a entrar en el primero por ejemplo, y fíjense en la estructura de repente que puede tener este sitio. Acá por ejemplo dice get in, tiene un ID acá, dice get in, este no creo que sea. Vamos a mirar un poco la segunda opción. En esta segunda opción vamos a mirar esta segunda opción, por ejemplo, vamos a fijarnos en el enlace. Fíjense en el enlace, acá dice ID igual a 5. Recuerden que nosotros con el apóstrofe podemos probar si el sitio por ejemplo tiene vulnerabilidad. Entonces probamos y fíjense cómo nos da estos errores de base de datos de SQL. Entonces esto significa que el sitio en este caso tiene vulnerabilidades. En este caso tiene eh, errores en su SQL. Bien, entonces podríamos nosotros probar, por ejemplo, con una herramienta que tenemos dentro de Kali para poder acceder a este sitio web. En nuestra página, en el curso, también les dejé yo una. Aquí está. Por ejemplo, esta página dice algunas webs vulnerables y justamente esta es la que yo probé y es con el que quiero que practiquemos, pero no creo que me permita copiar dentro de mi Kali. No. Bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a tratar de escribir ese test.php. Ok, entonces es test.php.boolweb.com. Es barra list products punto php este, igual cat 1. Este creo que era test.php boolweb.com.
a ver un poco. Es list product, Google Web Test PHP, list products.php, cat 1. Ok, googleWeb.com list products, acá está PHP. Es bien. Entonces, este sitio, fíjense también, tiene unas vulnerabilidades. ¿Cómo podemos comprobar? Poniendo un símbolo ahí de ampersand y podemos probar. Fíjense que nos da el error que nosotros esperamos. Entonces, podríamos probar esta web para la práctica, para usarlo con con nuestro con nuestra herramienta. ¿Cómo sería una web, en este caso, que esté, digamos, bien, que tenga, eh, que esté bien protegido? Por ejemplo, in URL, por ejemplo, podríamos decir, eh, podríamos, por ejemplo, esta de la UNESCO, esta página de la UNESCO, por ejemplo, que por algo aparece. Si nosotros probamos, fíjense acá, php.id, pareciera que es un sitio vulnerable también. Ponemos el ampersand, pero fíjense que no nos muestra nada, no nos muestra ninguna vulnerabilidad en lo que es el sitio. ¿Sí? Está protegido. Entonces, vamos a volver, vamos a mirar otra página. Por ejemplo, cualquiera, por ejemplo este. Y hay páginas incluso que aquí también. Vamos a ver si ponemos este. Y como vemos, no, no nos no nos muestra nada. No nos da ningún error en este caso de SQL. Entonces, de esa forma podemos darnos cuenta que hay sitios que están bien protegidos y hay sitios que en este caso, como en este caso por ejemplo, muestra un error. Bueno, dentro de las herramientas de Kali Linux, nosotros podemos buscar, por ejemplo, una herramienta que se llama SQL Map. Esta es la herramienta que vamos a emplear para este caso. SQL Map. Entonces, con SQL Map, yo ya hice, en este caso, creo que ya copié esta acá. Esta es la URL que nosotros vamos a analizar. Entonces, voy a sacar el apóstrofe este y voy a copiar y me voy a ir a la terminal, ¿verdad? De Kali, acá, creo que es esta. Bien, es entonces, sí, justamente es, lo que hace es prácticamente abrir nomás otra terminal, ¿verdad? Entonces voy a limpiar y voy a escribir, por ejemplo, SQL map, ¿sí? guión U, y ahí le pegamos, en este caso, la web que queremos analizar. En este caso sería de esta forma y vamos a ver qué nos dice. Ahí está analizando, está haciendo las cositas. Dice ok, MySQL, vemos que es una base de datos MySQL, nos muestra las tablas.
Bueno, hay un montón de información que nos muestra en este caso aquí, en el análisis. Vemos que es una base de datos MySQL, la versión más o menos, ¿verdad? Que nos dice que es un 5.6. eh, y después, por ejemplo, nosotros podríamos decir acá de vuelta eh, que en este caso eh, DBS para saber para más información referente a la base de datos. Y ahí nos dice más información sobre la base de datos, sobre lo que es en este caso es un MySQL, el sistema operativo en este caso es un Linux Ubuntu, el servidor web es un Nginx, no es un Apache, el PHP que está usando es el 5.6, un PHP bastante viejo, incluso un PHP que que ya estaría en desuso prácticamente. Y estas son las bases de datos que tiene de su configuración. Entonces, ahora lo que podemos hacer es eh, ver en este caso esa base de datos que es en este caso el Aquart. Y ahí le vamos a decir de vuelta la URL, le vamos a decir que sea en este caso "-d", eh, y le pasamos el nombre de la base de datos que queremos analizar, que es el Aquart. Analizamos el Aquart. A ver un poco qué nos dice. Text ending. A ver. Tiene columnas. Ok, nos muestra de vuelta la información. Mm, Muy bien. En este caso la URL. Le sigo pasando. -d. Y el nombre de la base de datos que dijimos que era un Aquart. Aquart. Cat 1. Ok, ok. Es un Aquart. Bien. Y por ejemplo, le puedo pasar después eh, database name, que es el Aquart. Y después de esto, por ejemplo, para ver las tablas, le pasamos guión tables y vemos si es que podemos ver las tablas. Y fíjense, estas son las tablas que tiene esa base de datos Aquart dentro de la base de datos Aquart. Acá está. Y tiene 8 tablas. ¿Cuáles son esas tablas? En este caso, artists, cards, categ, features, pictures, products y users. ¿Ven? Eh, Después lo que nosotros podríamos ver en este caso sería el nombre en este caso podríamos ver la configuración de la tabla, los campos, por ejemplo. Podemos decir "-t", por ejemplo, y podemos decir users, y que nos muestre, por ejemplo, las las columnas. Ahí va a mostrarnos las columnas. Fíjense, address, card, email, name, pass, phone, name. Entonces son estos los campos, en este caso sí, los campos que tiene la base de datos y su tipo de datos, ¿verdad? Este es un medium text, un varchar, varchar. Y ahora, por ejemplo, podemos irnos un poquito más
y hacer consultas en este caso de un campo específico. En este caso podemos pedir que nos muestre el name, el email y que nos muestre, por ejemplo, el pass, ¿verdad? El password, eh, y le decimos, por ejemplo, doom, doom, y vemos, en este caso vemos el password, el email, script alert 1 script test pass test, el email, bueno, este creo que name, email and users a 1 ping. Bueno, los campos son, en este caso en la tabla users, el campo name, email, pass. A ver, serían, sí, email, name, pass. Bueno, le paso de vuelta, así, y me devuelve el mismo resultado. No me muestra no me muestra estos datos como tal, pero este al menos la contraseña es test. A ver, email pass, sí, email name pass, okay. Sí, email name pass guión dump, está bien. Users in database, fetching tables, database tables, email pass. Bueno, entonces de esa forma podemos ver que este sitio, por ejemplo, tenía una vulnerabilidad y que pudimos en este caso nosotros ver el contenido de este sitio, de su base de datos. Vamos a mirar un ratito del otro, a ver si podemos, el otro sitio que era este justamente. Vamos a ver si es que podemos también hacer algo con esta. Pasamos a la terminal. En este caso voy a irme en esta y voy a llamar a SQL map-u y le voy a pasar este URL. Voy a borrar esta parte de acá que no me interesa y vamos a darle analizar. Analizamos, ahí va analizando. Bueno, analizando, vamos a esperar un ratito a ver si qué campo, qué tablas tiene, qué tablas tiene, todo eso. A ver si es que nos da alguna información más. Aquí dice injection no expectable. SQL injection not detected.
este sitio probablemente tiene mayor seguridad porque es lo que nos dice que no, la inyección no es explotable y está probando de vuelta. Entonces, esperamos un ratito. A ver qué nos dice. Not exploitable. Eh, También tienen que tener en cuenta siempre que las pruebas, por ejemplo, no se deben hacer con sitios así de, en este caso de empresas, de las páginas de gobierno y demás cosas. Entonces, hay que buscar este tipo de sitios que incluso son preparados para este tipo de cosas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no es un sitio, digamos, un sitio de alguna gran empresa o cosas así. Entonces, tener también en cuenta eso, tener cuidado eh, para hacer las prácticas. Fíjense que este, por ejemplo, tiene eh, una base de datos. Vamos a ver si es un D. Y vamos a decirle, por ejemplo, entonces DMC SEEMS. Ok, vamos a ver si le decimos ahora que nos muestre las tablas. A ver qué nos dice, qué tablas tiene esta base de datos. Hay unas cositas que pide que el otro, por ejemplo, no pedía. Fíjense, no hay tablas, no encuentra. A ver un poco. Y este es, como les dije, un sitio un poco más seguro otra vez. Hay ciertas vulnerabilidades, pero de repente hay que ser de repente, hay que aplicar técnicas un poco más avanzadas por ahí. El nombre de la base de datos era, acá está, este es el DC. Copy, copiar. Y en este caso, acá, ahí, y es decir, pegar, creo que es el mismo. Tables. Ujú. Sí. Fíjense, hay ciertas, en este caso, tables. Mm, Bien. Bueno, acá no nos muestra las tablas en el caso de este sitio, pero con el primero al menos hemos visto que sí podíamos nosotros acceder a ver las tablas que tenía el sitio, ¿verdad? En el caso de este. Y nosotros, lógicamente, podríamos mirar las columnas. Por ejemplo, si queremos mirar las columnas de la tabla artist, serían
Estas las columnas, ¿ven? Entonces, este sitio por lo menos es mucho más vulnerable que el otro. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer hasta acá. ¿O está todo claro? Profesor, ese Sí. para hacer, hay que saber, o sea, a cualquiera, a cualquier base de datos puede atacar o tiene que saber la versión. Y justamente vos tenés que investigar, ¿verdad? Eh, ya acá, por ejemplo, en el caso de esta web, en el caso de este, por ejemplo, que nos da un nivel de vulnerabilidad, en el caso de esta base de datos, en el caso de este sitio web, mejor dicho. Y nosotros sabemos que en el caso de este sitio web, por ejemplo, toda versión que nosotros, toda información que nosotros de repente podamos reunir referente al sitio web que de repente nos interesa, ¿verdad? Hay que investigar. Investigar, lo primero es hacer el análisis, ver si el sitio si tiene alguna falla, si tiene alguna vulnerabilidad en su estructura de SQL. Y una vez que uno va teniendo esas informaciones, va probando con las herramientas que tiene y con la información que tiene. Es probar, es indagar. Y lógicamente esto que nosotros hacemos es algo súper básico. Hay técnicas mucho más avanzadas, mucho más complejas, herramientas de repente más potentes que nos puede ayudar a encontrar más vulnerabilidades y explotar vulnerabilidades. ¿Se entiende? Sí, ya, profe. Bueno, entonces, si no hay preguntas, podemos dejar nuestra clase de hoy hasta acá y continuamos la semana que viene. De mi parte no, profe. Genial, genial. Dale, está entonces. Nos vemos la clase que viene, la semana que viene. Dale, profe. Chao. Chau, chau, nos vemos. Chao, chao.